Siempre surgen interrogantes que merecen ser respondidas a la luz de la palabra de Dios. Por eso ingrese a nuestra sala de chat www.bbnchat.org. Allí haga la consulta que desee. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias por su atención y a continuación disfrute de su programa favorito. El siguiente segmento es clasificación F, formativo, educativo cultural, A, apto para todo público. Le damos una cordial bienvenida a nuestro programa Esperanza para el Corazón. Es nuestro sincero deseo que durante los próximos minutos juntos usted pueda ser animado y equipado con las verdades de Dios para los problemas de hoy. Y ahora con nosotros nuestro maestro José Velázquez. Hoy continuamos con el tema de los hábitos y cómo practicar el dominio propio. Cuando nos referimos en el programa anterior al tema de los hábitos, estamos refiriéndonos a ese patrón de conducta adquirido por la repetición continua que va reflejando el carácter de una persona. Recuerde que habíamos mencionado cómo en un comienzo la definición de esta palabra estaba relacionada con cierto tipo de vestidura que definía cierto llamamiento, rango o función. Luego vino a representar el patrón de conducta como mencionamos recién. En la Biblia encontramos entretejido este mismo concepto. Usted sabía que si somos cristianos estamos llamados a revestirnos con el hábito, la vestimenta de Cristo. Él dice en Romanos 13:14, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Recuerde lo que habíamos considerado en la semana anterior, mirando cómo un hábito puede actuar de una manera correcta o llevarnos y hundirnos. Decimos de que nos puede impulsar hacia arriba o nos puede llevar hacia lo más profundo. Para entender si los hábitos son buenos o malos, es importante entender algunos principios de la palabra de Dios, y habíamos mencionado algunos de ellos, como que los hábitos pueden ser beneficiosos y provechosos o malos y destructivos, dependiendo quién esté controlando esos hábitos. También habíamos mencionado que los hábitos se pueden transmitir de generación en generación y reflejan el carácter de Dios o no. Los buenos hábitos fortalecen el carácter, sin embargo, los malos hábitos pueden llevarnos a otros malos hábitos, y los hábitos pecaminosos pueden desviar nuestro corazón. Fíjese qué importante es tener en cuenta esto, pero algo fundamental es ver cómo el cristiano está capacitado para vencer los malos hábitos. Ya la misma palabra de Dios dice que, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Sí, se puede vencer los malos hábitos, y esto es lo que vamos a ver en los próximos minutos. Si usted es alguien que le encantan los animales, como por ejemplo un perro, y tiene un pastor alemán, puede convertir a este animal en alguien que sea un feroz animal de lucha y que produce mucho miedo. Sin embargo, si ese mismo animal usted puede adiestrarlo para ser un guía y un fiel compañero de alguien como por ejemplo que es ciego, fíjese que es el mismo animal, sin embargo, la conducta aprendida a través del entrenamiento produjo o un animal feroz o un animal que ayuda a otra persona. Por eso cuando nos referimos a los hábitos, estamos hablando de esa conducta aprendida que ejerce una enorme fuerza en la vida y puede ser para bien o para mal. Los hábitos pueden ser cristocéntricos o egocéntricos, pueden ser virtuosos o pueden ser un vicio. Bueno, es importante entender que existen hábitos del corazón. Nuestro corazón, por tendencia natural, según nos dice la palabra de Dios, es de inclinación al mal. Mateo 15:19 dice, porque del interior del hombre salen los malos pensamientos. Es decir, que hay hábitos del corazón, y si nosotros albergamos en el corazón pensamientos y emociones pecaminosas, poco a poco van a ir tomando el control, y con el paso del tiempo van a producir
una conducta equivocada y negativa. Recuerde, los hábitos del corazón, si le damos rienda suelta a nuestro propio corazón, se va a llenar de enojo, rebeldía, de arrogancia, de temor, de tantas cosas, y van a producir una conducta equivocada. Pero también hay hábitos ocultos, alguna de esas conductas habituales que no se identifican claramente, que no la vemos claramente, pero sin embargo van a perjudicarnos de una manera tremenda, como pueden ser algún tipo de adicciones. No nos damos cuenta de que nuestra manera negativa de reaccionar se ha convertido en una costumbre, y por allí tenemos una conducta y un hábito de discutir. Puede ser que usted se haya habituado a lo que es ser un adicto al trabajo. Ante el resto de la gente parece que no hubiera problema, sin embargo, es un problema, un hábito oculto. Entonces, hay hábitos del corazón, hay hábitos ocultos que nos hacen reaccionar y actuar de una manera incorrecta, pero también hay hábitos destructivos. Son aquellos que crean un ambiente pernicioso y tienen el potencial de dañarnos a nosotros mismos y también a las demás personas. Por ejemplo, usted tiene un versículo allí en 1 Corintios 6:19, donde el apóstol dice: «¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios». Ahora, estos hábitos destructivos no nos damos cuenta, pero puede ser el alcoholismo, la anorexia, puede ser la codependencia, la inmoralidad, la mentira. Bueno, colóquele el nombre que quiera. Todo eso va a dañar nuestra propia vida, y estos hábitos malos, incorrectos, nos dañan a nosotros y también dañan a aquellos que están a nuestro alrededor. Mire, la mayoría de nosotros somos muy buenos para justificar nuestro comportamiento. Es decir, tenemos hábitos indeseables que permanecen ocultos, pero a nosotros mismos no está oculto. Quizás pensamos y escondemos la verdad diciendo: no se nota, nadie me ve, ¿qué hay de malo en ello? Bueno, los de Corinto tenían este mismo lema. Ellos decían: todo me es lícito. Sin embargo, Pablo le va a decir: todo me es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica. No te dejes dominar por estos malos hábitos. Todo aquello que te saca de control es algo que no conviene, y nosotros somos responsables de los hábitos desequilibrados. Por eso entonces, le hago esta pregunta: ¿le dominan sus malos hábitos? Hay hábitos destructivos, hábitos del corazón, hábitos ocultos que necesita hacer un clic, un cambio en su vida. Entonces quiero decirle que en estos minutos vamos a tratar de mirar algunos principios que nos pueden ayudar para tener una vida victoriosa en nuestros hábitos. El salmista nos anima a examinarnos y dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Es decir, nosotros nos debemos examinar y debemos pedirle a Dios que nos examine, que pruebe, conozca nuestros pensamientos, si es que hay camino de perversidad, y que nos guíe por el camino eterno. Por eso necesitamos evaluarnos a nosotros mismos y ver qué hábitos necesito cambiar. Mire, la causa principal por la cual caemos en un hábito que nos derrota, que nos anula, que anula nuestra capacidad de desarrollar el control personal, es que pensamos de una manera equivocada. ¿No le ha pasado a usted que a veces piensa de esta manera? Esto me hace sentir bien y además me lo merezco. Hablando de los hábitos, todos lo hacen, después de todo nadie es perfecto. O no puedo evitarlo, este hábito lo traigo arraigado del pasado. Estas son creencias equivocadas. O aún usted puede decir: he intentado dejarlo, pero no lo he logrado, así que ¿para qué me molesto en seguir intentándolo? Puedo dejarlo en el momento que yo quiera. Así dice una persona que tiene un hábito equivocado y no se da cuenta que está preso por ese hábito. La persona dice: puedo dejarlo en el momento que yo quiera, tal vez mañana comience a cambiar. O no quiero arriesgarme a intentarlo, podría descubrir que no tengo control. Bueno, todas estas son creencias equivocadas, la cual
nos hacen permanecer en hábitos equivocados. Sin embargo, ¿por qué no pensar de esta otra manera? Quiero responsabilizarme de mi comportamiento, o mi mayor deseo es agradar a Dios y no a mí mismo. Puedo reemplazar este mal hábito con uno bueno, y aún, ¿por qué no piensa de que el Espíritu de Cristo que vive en usted puede ayudarle a vencer este hábito equivocado, ya que usted debe reflejar el carácter de Cristo? Me gustaría que podamos meditar en algunas porciones de la palabra de Dios para encontrar salida a este tema de los hábitos. En Filipenses 4:13 hay un versículo clave que usted debe memorizar y saberlo, que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Recuerda? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La mayoría de nosotros hemos jugado a ese juego de tirar la cuerda y hemos sido derrotados por las personas que estaban al frente nuestro cuando hemos pasado la línea demarcadora. De la misma manera, los que desean de todo corazón agradar al Señor van a experimentar ese doloroso estira y afloja con los hábitos indeseables. Ahora le hago una pregunta. ¿Se ha dado por vencido alguna vez? ¿Siente que la lucha es en vano? Recuerde que Cristo está de nuestro lado. Podemos ganar la guerra y recuperar el control. Debemos entender que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Es importante, en primer lugar, que recuerde quién es usted. Si siente que el poder de un hábito es mayor que sus fuerzas, entienda cuál es su identidad en Jesucristo. Como cristiano, usted ha sido lavado, santificado, justificado por el Espíritu Santo, y como hijo de Dios ha recibido un don precioso, así como poder para vivir una vida santa. No tiene sentido perder una guerra que podemos ganar, ¿no le parece? Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque hemos sido lavados, regenerados, cambiados, santificados por el Señor. Allí lo dice en 1 Corintios 6, del 11 al 14, justamente, todo lo que fuimos, sin embargo, Él nos ha lavado, santificado, justificado en el nombre del Señor Jesucristo. Por eso es importante que recuerde quién es usted, no por sus propias fuerzas, sino a través de Cristo. Pero en segundo lugar, es importante que reconozca que Cristo vive en usted. Gran parte del éxito que tiene un hábito para esclavizarnos es la creencia equivocada de que estamos solos. Cuando viene la tentación, pareciera que no hay nadie más que nosotros, y no es así. Reconozca que Cristo vive en usted. Colosenses 1:27 expresa, Cristo está en nosotros, para obtener la victoria a través de nosotros. La Biblia dice que somos un cuerpo con Cristo y que somos miembros de Cristo. Es decir, que si cedemos y nos dejamos arrastrar por un hábito equivocado, también deshonramos el nombre de nuestro Señor. Si entendemos esto, puede ser el detonador que cambie por completo nuestra manera de decidir ante diferentes alternativas. ¿No le parece? Entonces, recuerde quién es usted a través de Cristo, reconozca que Cristo vive en usted. Estas son cosas importantes si uno quiere obtener victoria en un hábito. Pero al mismo tiempo permita que su cuerpo glorifique a Dios. Mire, perder cuando jugamos a tirar la cuerda puede deberse a un error de estrategia. Por más fuerte que sea usted, no puede vencer al contrincante si no está unido con todos los demás que hacen fuerza en un momento determinado. A veces puede ser que no podemos vencer los hábitos porque no nos damos cuenta de esta gran verdad. Podemos estar diciéndonos, soy dueño de mí mismo, o no tengo por qué rendir cuenta a nadie sino a mí mismo. Pero la Biblia dice, no sois vuestros. Habéis sido comprados por precio, y ese precio es la sangre de Cristo. Ya que pertenece al Señor, debe honrarlo. Debe haber un cambio de hábitos y reemplazarlos, aquellos hábitos que no son correctos, por hábitos que glorifiquen a Dios. Por eso, para obtener victoria es importante entender el concepto de dominio propio. El dominio propio no significa dominar un mal hábito y reemplazarlo con otro.
La característica esencial del dominio propio es frenar los deseos que nos atraen y que nos impiden alcanzar una meta más alta. ¿Entiende esto? Es decir no a un hábito destructivo y decir sí a una meta positiva. El control personal es un regalo de Dios que nos permite cumplir con la voluntad divina. Gálatas 5:22, hablando del fruto del Espíritu, dice es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, y termina diciendo mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, ¿por qué no consideramos algunos pasos para tener dominio propio a fin de poder tener hábitos correctos y evitar los hábitos pecaminosos o los hábitos negativos? Primero tiene que comenzar haciendo un compromiso con Dios. Mire, es importante que crea que Dios es bueno, es justo, que solo quiere lo mejor para usted, que Él no se deleita en castigarle, que Él desea ayudarle. Esto es comenzar haciendo un compromiso con Dios. Recuerde lo que dice Deuteronomio 32:4, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Haga un compromiso con Dios diciéndole, yo creo, Dios, que tú eres un Dios justo y bueno. Pero también es importante que usted se aleje del pecado, que se arrepienta, que confiese un hábito que es pecaminoso. Si es algo que siempre le lleva a cometer pecado, necesita confesarlo. Reconocer que ceder al hábito lo hace esclavo del pecado, esto debe confesarse también. Aléjese entonces del pecado. Esto es un paso primordial. Dice Romanos 6:1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y la respuesta es, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? También debe ponerse una nueva meta, que su meta sea conocer a Dios, agradarle, depender de Él, que su meta sea aprender más acerca de Dios. Segunda de Corintios 5:9 dice, por tanto procuramos también, ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Póngase una meta de conocer a Dios, de depender de Él. Esto es fundamental. Pero también es importante que ponga su seguridad en la verdad. Tenga la seguridad de que en Cristo es libre de la condenación del pecado, del poder del pecado, que Cristo ha obtenido victoria sobre el pecado. Tenga la seguridad de que ya no tiene que ser esclavo del pecado, y los hábitos generan esclavitud si están manejados por la vieja naturaleza. Por eso Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Fíjese, ponga su seguridad en la verdad, pero al mismo tiempo reemplace esos pensamientos equivocados, negativos, con los de Dios. Cuando sea tentado por un hábito, recuerde que no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios nos da la salida. Cuando piense que no puede vencer un hábito, repita, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando piense que ha tenido ese hábito por demasiado tiempo como para cambiar, clame a aquel que le ha hecho una nueva criatura, porque Él tiene el poder para darle victoria por más que tenga un hábito esclavizante hace muchos años. Cuando empiece a justificar su hábito, debe reconocer que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, como dice Santiago, le es pecado. Cuando piense que nadie se da cuenta de su mal hábito, entienda que no hay cosa creada que no vaya a estar manifiesta en la presencia de Dios, y a Él vamos a tener que rendir cuentas. Cuando haya recaído en su hábito, considere que el Señor sostiene a los que caen y levanta a todos los oprimidos. Por eso es importante entender que hay que reemplazar aquellos pensamientos equivocados con los pensamientos bíblicos.
Hay que cambiar esos hábitos errados y pecaminosos por hábitos que honren a Dios. Además de esto, rinda su voluntad a Dios, reconozca que pertenece a Dios y que Él tiene autoridad sobre sus pensamientos, sus palabras, sus deseos, su tiempo, su dinero, sus posesiones. Reconozca que la decisión de cambiar es suya. Usted toma la decisión, pero tiene la presencia del Espíritu Santo para ayudarle a tomar una decisión correcta, y esto es lo maravilloso. Pero también es importante que mantenga el rumbo, que evite enorgullecerse de cualquier victoria sobre un hábito. A veces pensamos que si hemos obtenido una victoria sobre un hábito pecaminoso, un hábito que no es el más correcto, ya podemos obtener victoria siempre, y esto no es así. Necesitamos mantenernos siempre debajo de la gracia de Cristo. Tenemos que evitar pensar que tenemos el control de aquello que nos causó el mal hábito. Debemos evitar pensar que está bien regresar ocasionalmente al hábito, es decir, a aquello que está mal. Es lo mismo que un alcohólico que diga, bueno, hace un mes que no tomo nada, voy a tomar un poquitito. No, necesitamos recurrir a la gracia de Dios día tras día y saber que en cualquier momento podemos caer. Evite dejar el camino de la gracia de Dios para seguir la autosuficiencia. Con la autosuficiencia uno maneja su propia vida, pero muchas veces cae en los malos hábitos. Mire, en esto de obtener victorias sobre hábitos equivocados, necesitamos aprender a dar en el blanco, a no errar el blanco. En la guerra contra la tentación, si solo apuntamos hacia abajo, nos vamos a disparar en el pie. Es por eso que necesitamos concentrarnos en aquello que lleve nuestros pensamientos hacia arriba, hacia las verdades divinas que forman el carácter, y después con la fortaleza de Cristo vamos a poder disparar y acertar en el blanco. Cuando vivimos bajo la ley no podemos cambiar. Si solo nos centramos en lo que no debemos hacer, eso mismo nos atrae con mayor fuerza para hacer lo que no queremos. La persona puede decir, debo dejar el cigarrillo, nunca más volveré a fumar, los cristianos rechazan a los fumadores, dejaré de pensar en cigarrillos. Bueno, allí erramos el blanco. En cambio, para dar en el blanco, necesitamos entender algunas verdades importantes. Primero, el propósito de Dios es que yo refleje el carácter de Cristo. Cristo vive en mí para moldear en mí su carácter. Quiero ser el mejor representante de Cristo. Fíjese, qué hermoso blanco este, ¿no? U otro como puede ser el siguiente. La prioridad de Dios es que yo cambie mi manera de pensar. Que no me conforme a este siglo, sino que transforme, renueve mi entendimiento. No hay nada imposible para Dios. Por eso sé que puedo cambiar con su fortaleza. Fíjese, qué blanco hermoso. La prioridad de Dios es que yo cambie mi manera de pensar. Pero también el plan de Dios para mí es que confíe en el poder de Jesucristo para cambiarme. Recuerde lo que dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mire, sus propias fuerzas no pueden lograr vencer el hábito. Pero la fortaleza en Cristo nos da esa capacidad. En estos pocos minutos que me quedan, quisiera mencionar lo siguiente, ya que los hábitos reflejan el carácter interno de una persona. Los buenos hábitos se convierten en la ropa que debemos ponernos para reflejar el carácter de Cristo. Y Él nos habla de despojarnos del pecado y cambiar y ponernos las vestiduras de Cristo, vestirnos de Él. Para que tenga en cuenta cuántas cosas debemos ponernos como vestidura para tener hábitos correctos. Pongámonos el hábito de la fe. La fe se desarrolla meditando en la palabra de Dios. La fe se fortalece creyendo en las promesas de Dios. Dice la palabra de Dios, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. La fe se desarrolla meditando en la palabra de Dios, pero dijimos también que la fe se fortalece creyendo en las promesas de Dios. ¿Se acuerda de Abraham? Romanos 4:20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios.
La fe se demuestra también viviendo bajo la autoridad de nuestro Señor. Por eso es importante que nos pongamos el hábito de la fe. Solamente le menciono, y eso vamos a mirar en el próximo programa, distintos hábitos que podemos colocarnos como vestimenta cuando nos vestimos de Cristo y cambiamos los hábitos incorrectos. Le menciono algunos: el hábito de la bondad, de la sabiduría, el hábito de la perseverancia, de la santidad, el hábito del amor fraternal. Bueno, cuántas cosas para hablar sobre la vestimenta que debemos colocarnos para honrar a Cristo. Recuerde, la Escritura decía: vestíos de Cristo. Por eso, para poder cosechar buenos hábitos, necesitamos aprender a sembrar buenos hábitos, a hacer un cambio en nuestra vida. Recuerda lo que dice Gálatas 6:7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No podemos sembrar un hábito malo y cosechar un buen carácter. No podemos sembrar mentiras y cosechar confianza. No podemos sembrar palabras negativas y cosechar relaciones positivas. No podemos sembrar rencor y cosechar perdón. No podemos sembrar indiferencia a Dios y cosechar paz divina. Por eso, si usted es un hijo de Dios que está esclavizado por ciertos hábitos pecaminosos, y aun aquellas cosas que parecieran que no son malas, y uno dice, todo me es lícito, pero le dominan, y esos hábitos equivocados le hacen no tener una vida eficaz, una vida cristiana de impacto, entonces necesita hacer algunas correcciones, necesita hacer cambios de fondo. Cristo quiere que usted se vista de la nueva naturaleza. Y para ello necesita primero ir delante del Señor confesando sus pecados y diciéndole: Señor, aquí estoy, quiero tener un cambio en mi vida. Pero también quiero dirigirme a usted que está escuchando y que se da cuenta que está habituado porque tiene una vida controlada por hábitos pecaminosos. Y se da cuenta también que no puede cambiar, que carece del poder para cambiar porque no tiene una relación personal con Jesucristo. Si usted se da cuenta de esta necesidad, ¿por qué no viene ahora mismo a Jesucristo y le dice: Jesucristo, sé que soy pecador, sé que no puedo cambiar y vivir de una manera diferente porque estoy habituado y tengo una naturaleza pecaminosa? Necesito que hagas una transformación interna en mi vida para que pueda tener el poder tuyo, para estar capacitado, como dice tu palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Necesito tener esa nueva naturaleza, necesito el perdón de mis pecados, necesito que vivas en mi vida, para entonces poder cambiar de raíz una vida habituada a lo malo, a lo pecaminoso, y comenzar a tener hábitos piadosos que te honren y glorifiquen a ti. Que el Señor le bendiga. Ha sido un placer para nosotros haber compartido con usted estos minutos juntos alrededor de la palabra de Dios. Todo el material que usted escuchó hoy está a su disposición. Para más información, le invitamos a que visite la siguiente dirección: www.esperanzaparalcorazon.org. Esta es una producción de BBN. Ingrese a nuestra sala de chat para hacer la consulta espiritual que desee. www.bbnchat.org. Este es un servicio totalmente gratis. Muchas gracias. Somos sus amigos de BBN.